lleguemos juntos a nuestro recorrido final. Te bendecimos, Padre, te exaltamos, te damos las gracias por ser quien eres. Y sé tú el centro de esta tarde, porque para ti ha sido hecho. El honor es tuyo, Padre, y esta tarde el servicio es para ti y por ti. Te bendecimos, exaltamos tu nombre, Rey de Gloria, y te damos las benditas gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palma, dice el Todopoderoso en esta bendita hora. Amén, amén, amén. Déselo fuerte al Todopoderoso en esta bendita hora. Amén. Yo me gozo, amado pueblo, disfruto cada vez que el Señor nos da el privilegio de estar acá reunidos. Yo siento en mi espíritu que cada uno de nosotros porta lo que el Señor quiere para estos tiempos. Así es de que, fortalecidos en el espíritu, debemos mantenernos para poder sobreponernos a las pruebas que están por multiplicarse acá sobre la faz de la tierra. Y para eso Dios ha abierto esta obra, para que su palabra nos edifique, para que su palabra nos prepare. Y cuando el momento de la prueba llegue, nosotros saltemos como becerros de la manada para poder sobreponernos a las pruebas que han de venir. Amén. Así es de que invito a los niños a que lleguen a su salón de clases, cada uno de aquellos que tienen sus clases en este día. Yo lo invito. Y todos aquellos adultos que nos quedamos para poder ser fortalecidos de la palabra, yo le invito en esta hora, abra su espíritu. El Señor está hablando a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo le dijo a su hijo Timoteo. Así es de que yo sé que el Señor traerá una palabra de alineamiento a su vida, y de lo cual le pido en el amor de Cristo que usted se concentre en lo que Dios trae a su vida, que se concentre en lo que Dios va a hablarle y que se concentre en lo que Dios trae para cada uno de nosotros. Amén. Así es de que, mis amados, así como están puestos de pie, los invito. Vamos al libro de Primero de Reyes, el primer libro de Reyes. En su capítulo 17, vamos a ver sus versículos del 8 al 16, en el libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, vamos a ver en el capítulo 17, veamos sus versículos del 8 al 16. Y el Señor envía una palabra en este día de la cual yo sé que direccionará su vida. Yo sé que usted entenderá de que es Dios hablando. Yo no conozco, no sé, la condición de cada uno de ustedes, pero lo que sí sé es que el Espíritu de Dios tiene conocimiento del pensamiento, del sentir del hombre. Dice en el libro de Hebreos 4:12, y es donde nosotros vamos a caminar conforme a lo que Dios ha dispuesto. Amén. Así de que en el libro de Primero de Reyes, lo invito en el capítulo 17, y veamos sus versículos de el 8 al 16, y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, la cual tiene por subtítulo Elías y la viuda de Sarepta. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Vamos a orar. Padre,
En el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Rey, me posiciono una vez más como tu siervo, como los labios que tú usarás en esta hora para poder llevar tu palabra. Nada soy, mi Rey de Gloria, si tu palabra bendita no se pone en mi corazón a través de mis labios para que tu pueblo la escuche. Mi Dios amado, yo te pido que seas tú declarando tu bendición sobre cada uno de aquellos que escuchará tu mensaje, tanto en el acá presentes, Padre, como el medio en el cual tú has abierto para disponer que esta palabra, oh Dios, llegue a los corazones de aquellos atribulados a través de ti, oh Padre. Yo te bendigo, mi Dios, por tan grande privilegio, y te pido que seas tú, mi Rey de Gloria, en todo momento disipando toda negatividad de este lugar, que sea tu voz, oh Dios, la única que alimente, que llegue al espíritu de cada uno de mis hermanos y que les permita en este día, oh Dios, salir de una condición que no es la suya, sino que caminemos firmes como hijos tuyos para poder cumplir la razón por la cual tú nos has convocado como iglesia y para la cual tú nos has llamado como soldado de tu ejército celestial. Yo te bendigo, Padre, por ser quien eres en nosotros. Gracias por cada bendición que tú has traído a nuestras vidas. Gracias porque la harina en la tinaja y el aceite en la vasija no han mermado, Padre. Aún hasta el día de hoy tú has tenido misericordia de nosotros, y en el día de hoy reconocemos tu favor y nos ponemos delante de ti pidiéndote que seas tú, oh Padre amado, recibiendo nuestra alabanza, nuestra adoración de manera grata. Bendecimos tu nombre, Padre, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado y el amado pueblo de Dios, dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias doy a mi Dios, dije ya, por esta nueva oportunidad, porque una vez más nos da el privilegio de estar acá reunidos. Amén, yo me gozo, disfruto, porque estamos acá reunidos en este lugar y estamos bajo un solo propósito. Yo miraba en esta semana como muchos en el trabajo donde yo estoy hablaban acerca de conciertos, que se van a hacer conciertos en Atlanta, Georgia, que van a haber unos conciertos en Birmingham, y en diferentes lugares se hablaban de conciertos seculares. Hablaban ellos de reuniones de las cuales el enemigo ha llenado sus corazones y sus mentes, pero bendito Dios, porque la convocatoria que en este día Él nos ha dado es para saltar de acá de la tierra a una eternidad con Él. Amén, así de que en el día de hoy disfrutamos, nos gozamos, porque Dios, yo sé que va a alinearnos, Él nos va a poner nueva dirección, nuevas directrices, para poder caminar firmes en aquello que Él ya ha dispuesto. Amén, así de que yo le pido en el amor de Cristo, que usted abra su corazón. Si usted dejó cosas allá afuera, olvídese de ellas, permanezca en el lugar, tanto de corazón como de mente, para que entonces su corazón y su alma sean llenos. Amén, así de que en el día de hoy el tema que el Señor me permite es fe puesta a prueba, porque muchos decimos tener fe. Ve que muchos allá afuera dicen: no, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Jesucristo, yo tengo fe en esto o en aquello, y muchos pregonamos tener fe, pero la fe necesita ser puesta a prueba, la fe necesita ser pulida. Déjeme decirle que si la fe no es puesta a prueba, nosotros automáticamente solo tendremos esa palabra en nuestros labios, pero no la viviremos. O sea que la fe es algo que se vive. La fe no es algo que nosotros podamos pregonar o escribirlo con letras bonitas, sino es algo que en lo cual nosotros tenemos que dar a conocer como estilo de vida. Amén. Así de que nuestra fe, déjeme decirle que es aquella que nosotros vamos a poner a prueba. Pero la fe de la que vengo a hablar en este día es la cual en los tiempos de mayor necesidad cada uno de nosotros tendrá que poner a prueba. De hecho, cuando usted mira en el libro de Santiago 2:26, ya el apóstol Santiago habla acerca de la fe que nosotros tenemos que llevar. Porque él dice que sí, porque ciertamente un cuerpo sin espíritu está muerto, pero asimismo la fe sin obras es muerta. O sea, de la fe de la que vengo a hablar ahora es una fe que activa, es una fe que necesitamos moverla, es una fe de la cual nosotros necesitamos establecer en nuestras vidas, pero no de palabra, sino de convicción, de entendimiento. Recuerde de que cuando Jesucristo está en el pozo de Jacob y está hablando con aquella mujer de Samaria, con la mujer samaritana, y cuando aquella mujer se le acerca y le dice: pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua, yo que soy samaritana? Cuando judíos y samaritanos no nos llevamos entre sí. Pero Jesucristo le habla una gran verdad, y de la cual nosotros necesitamos activar en nuestro espíritu, llenarnos de ella para poder ser activados y no quedarnos, como vamos a ver en el día de hoy, en una postura de la cual nos acostumbremos. Por eso Jesucristo le dice a esta samaritana mujer: créeme, la hora viene y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Déjeme decirle que adoración significa todo, absolutamente lo que usted hace para Dios.
Yo no voy a limitar la palabra adoración para decirle que solamente cuando usted levanta sus brazos. No, 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 no. Adorar significa entregar pleitesía, entregar buen testimonio, entregar obra vívida a aquel al cual se adora. Si nosotros decimos que adoramos a Dios, tenemos que hacerlo plenamente como un estilo de vida. O sea, si usted está en el trabajo, si usted esté donde esté, su manera de vivir, su estilo de vivir, tiene que ser adorando al Padre. Yo cuando leo en el libro de Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Así de que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para agradarlo a Él antes que agradar el corazón del hombre. Amén. Pero en el día de hoy, déjeme decirle que cuando nosotros vamos a activar nuestra fe, me refiero no a aquellos que dicen, oh, hoy estoy enfermo, hoy está lloviendo, hoy tengo esto o aquello y no voy a la iglesia. No, 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 no. Porque la fe de la que yo vengo a hablar en esta hora es aquella de la que por mayor que sea la necesidad que usted y yo tengamos, es una fe que tiene que hacernos entender que la fe me obliga a que yo me presente más cerca de Dios porque mi necesidad es mayor. O sea, si usted se da cuenta, un rico si quiere va a la iglesia, si quiere no va, si quiere se sienta al fondo de la silla, si quiere hace lo que quiera, porque lo toma solo por cumplimiento social. No lo hace por una luz espiritual que Dios haya puesto en él. Lo hace solamente por cumplir, lo hace por decirle a sus amigos, yo voy a la iglesia, voy a esto o aquello, o quizá incluso en el lugar vayan a hablar de negocios y no hablar de los negocios del Padre, de lo cual dijo Jesucristo, lo cual es el evangelio mismo. Amén. Así de que en el día de hoy déjeme decirle que vamos a ver qué es lo que Dios nos está hablando a través de la lectura que tuvimos. Vimos nosotros que habla de una viuda que vivía en Sarepta de Sidón, o sea, una ciudad de Sidón. Así de que sobre ella nosotros vamos a caminar, pero veamos antes qué es el trasfondo. ¿Por qué es que se da la situación esta que se da? ¿Por qué es que Dios envía a Elías, a una mujer que lejos de ser ayudada, ella tiene que ayudar? ¿Usted se da cuenta? O sea, si nos ponemos a pensar en eso, prácticamente es un término que Jesucristo hablaba acerca de los religiosos. Aquellos que decía que hacen quitar el poco sustento que a la viuda le queda. Porque los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos aquellos grupos de religiosos del tiempo de Cristo, lo que hacían era que una viuda quedaba en una necesidad y lejos de aportar y ayudarla, puesto que era indefensa, ella dependía de alguien, entonces ellos lo que hacían era despojarla de lo poco que le quedaba. Pero estamos viendo ahora una situación de la cual Dios le dice, hey, aquella viuda está pasando por una situación difícil, pero sobre eso yo te envío a que tú tomes de ella en vez de llevarle el sustento. Y es lo que vamos a ver. Porque si usted se da cuenta, yo le pido a usted que en casa, usted pueda retroceder si quiere un poco a este mismo capítulo 17 que estamos leyendo. Pero en sus primeros versículos, usted va a ver que la palabra comienza hablando de que asume el reinado un señor llamado Acab. Acab fue un rey que usted ya ha escuchado, que era el esposo de Jezabel. Jezabel y él eran dos adoradores del dios Baal o los dioses Baales. Y también él hizo santuario en lo alto para Baal y para Acera. O sea que la Biblia establece que aunque él gobernó a Israel, que fue la parte del norte que fue llevada por Asiria, pues las 10 tribus que fueron llevadas al norte, dice que él por 22 años gobernó, pero fue el peor de los reyes que pudieron haber tenido ellos hasta ese momento, mucho peor de los que habían pasado antes. O sea, vengo a hablar de un hombre implacable, de un hombre sanguinario, doctrinariamente hablando, de un hombre que se había salido completamente de la voluntad de Dios para hacer completamente lo malo. O sea, el pueblo de Israel estaba completamente perdido. Israel no era que Dios no lo amara, porque la palabra establece que tanto Israel como Judá eran las dos hijas de un mismo padre. O sea, estaban conectadas bajo el propósito de Dios. Sin embargo, aquellos reyes, aquellos líderes que tuvieron ellos en ese entonces, eran los que hacían que el pueblo entonces se saliera del lugar donde Dios lo había establecido. Pero vea qué es lo que Dios envía a Acab como castigo. Y digo esto porque tanto Acab como los seguidores que tenía en el pueblo de Israel estaban bajo una condenación delante de los ojos de Dios. Con esto le estoy diciendo, yo hago lo malo porque alguien me insta a hacer lo malo, tanto el que me insta como yo estoy en pecado, estoy fuera.
aunque yo me considere que solamente le estoy ayudando, no. Tanto hechor como consentidor, dice la palabra, que ambos merecen castigo. O sea, tanto Acab como Jezabel ciertamente eran seguidores de Baal, aunque Acab fue puesto como rey de Israel, del pueblo de Dios, como aquel que tenía que ser la niña de los ojos de Dios, como aquel que tenía que ser modelo, como aquel que tenía que ser ejemplo. O sea, era un miembro como de la iglesia actual, pero haciendo cosas diferentes a las cuales ha sido llamado. ¿Sí me explico? O sea, Acab ciertamente había sido llamado para que a través de él el pueblo de Dios, Israel, llevara entonces una conducta conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, este líder que había sido puesto estaba haciendo completamente lo contrario a lo que Dios había establecido. Y vamos a ver cuál es el castigo. Porque le digo, si usted se da cuenta de los versículos del 1 al 7, usted mirará cuál es el castigo de Acab. Porque ciertamente cuando eso se presenta, le digo esto para que entendamos, es un preámbulo, es un trasfondo, para que cuando entremos a la lectura de la cual tuvimos, tengamos un panorama más amplio acerca de la razón del campo y nos incluyamos dentro de la historia en la cual Elías llega a la viuda de Sarepta y hace lo que la lectura que tuvimos dice. Pero este hombre Acab hacía todo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero entonces Dios envía a un profeta, envía ciertamente a Elías Tisbita, y lo envía y le dice: tú eres mi vocero, tú eres el mensajero que yo tengo para estos tiempos. Ve a Acab y dile que ciertamente la lluvia se va a detener. No habrá lluvia, no habrá cosecha, no habrá alimento, no habrá manera de sobrevivir en estos tiempos. Y aunque en ese momento él no le dice cuánto tiempo, solo le dice por un tiempo, pero no ha establecido un tiempo que él determinado 3 años y 6 meses, o sea 3 años y medio, de lo cual hay otras lecturas. Pero cuando el profeta Elías llega a este hombre y le dice: hey, la lluvia va a cesar, por cuanto tú eres amante a la idolatría, por cuanto en las partes altas has hecho altar a Baal y has hecho altar a Acera y has prostituido al pueblo de Israel para que adore a dioses ajenos y no al único Dios vivo y verdadero que los sacó de Egipto, para poder ponerlos como modelo, como ejemplo, como lo es la iglesia en estos tiempos, por cuanto no habéis seguido el linaje para el cual vosotros habéis sido librados en Egipto, entonces Dios traerá un castigo para ustedes como pueblo de Israel. Y entonces a través del profeta Elías, Jehová envía una advertencia a Acab y le dice: porque ciertamente va a cesar la lluvia por un tiempo. No habrá lluvia, vendrá hambruna, vendrá escasez, vendrá necesidad, y entonces todo eso vendrá a colapsar. Por lo cual no habrá comida, no habrá agua, no habrá un medio de sustento, no habrá manera de sobrevivir. O sea, muchos, como fue en esta pandemia, si se da cuenta, fue una pandemia a nivel mundial lo que fue el COVID, y miles de personas llegaron a dejar de existir acá en la tierra. Imagínese usted si a nivel mundial, ahora con la cantidad que somos de habitantes a nivel mundial, ocurriera algo como esto, una hambruna, lo cual Apocalipsis dice que va a ocurrir. Pero estoy hablando de estos tiempos presentes. Si en este tiempo el agua dulce que se está escaseando cada vez, de lo cual piden que uno tenga cuidado para que no la derrame y entonces sean más cercana a la necesidad que haya de ella, entonces si hubiera necesidad de agua, si hubiera necesidad de comida, imagínese usted cuál sería el caos a nivel mundial en estos tiempos, tomando en cuenta la gran cantidad de personas que hay. Si se da cuenta en África y en algunos lugares que están en subdesarrollo, se da cuenta de las cantidades de personas que viven en lugares no muy aceptables, bajo puentes, durmiendo en las banquetas, con costales, con pedazos de cartón, comiéndose acaso a veces de los botes de basura. ¿Se ha puesto usted a pensar si hay una sociedad que se conoce como subdesarrollada en estos tiempos modernos, y si una condición de estas llegara a suceder, cómo llegaría entonces el vandalismo a darse en esta gran sociedad en la que estamos viviendo? Ahora que ya hay más medios de desarrollo en los cuales las personas han podido ya encontrar maneras para poder despojar a otras de una manera más fácil, ¿cómo se soltaría el vandalismo si tal necesidad hubiera? Pero veamos entonces qué es lo que este profeta Elías llega a decirle a Acab. Vea usted en el mismo libro, pero ahora en el versículo 7, vea usted qué es lo que pasa.
Cuando el profeta llega a Acab y le dice, hey, no va a haber agua, no va a haber sustento, no va a haber comida. Pero vea usted cómo es que Dios toma cuidado desde los tiempos antiguos, porque cuando usted lee la palabra, usted se dará cuenta que no es como en estos tiempos modernos que despojan a los que tienen poco para dejarlos en nada. No, Jehová desde tiempo antiguo siempre tuvo cuidado de los pobres y los necesitados. O sea, siempre Él ha proveído, siempre ha tenido cuidado mayormente de aquellos que están caminando bajo la dirección que Dios quiere que caminen. Pero cuando Elías llega a él y le dice, hey, no va a haber agua. Pero entonces le dice Jehová, hey, ven para acá, apártate. Porque ahora que va a venir esa escasez, yo quiero asegurarte a ti. Porque tengo otro propósito para ti más adelante. O sea, yo no quiero que tú perezcas como algunos van a perecer, pero quiero asegurarte, así como el pueblo de Dios en Gosén, ¿se recuerda? Cuando había la gran necesidad, que había nubosidad, que no se miraba una densa neblina, pero el pueblo de Dios estaba siempre con el alimento en la ciudad de Gosén. Dios siempre lo cuidó, incluso ahí en Egipto. Pero ahora estamos viendo a un miembro, el líder, a un mensajero, a una voz de Dios que va a pasar por un tiempo difícil, pero que Él lo está preparando para que no sucumba juntamente con todos. Y Jehová le dice, hey Elías, ven para acá, vete entonces al arroyo de Querit, el que queda enfrente del río Jordán. Ahí hay agua, tú vas a beber del arroyo y he dado orden. Vea usted, porque no es cuestión de que será que va a venir o será que no va a venir. No. Dios cuando te promete algo a ti, da orden para que ese algo llegue a tu vida. No es cuestión de será que llega o no llega, habrá casualidad o coincidencia. No. Dios ordena todas las cosas para que lo que va a llegar a tu vida no es cuestión que dependa de hombre, sino que Dios ordena a cada uno que se cumpla todo aquello para lo cual llegará a tu vida. Amén. Y Dios le dice a Elías, hey Elías, escucha mi voz y haz cuidado de ella. Vete para el arroyo de Querit. Yo ahí voy a mandar a unos cuervos para que te alimenten. Pero la palabra establece de que Dios envía ciertamente cuervos. Algunos quizás no amamos a los cuervos porque nos parecen aves feas. Sin embargo, Dios la usó con un propósito de alimento, vea usted. O sea, no es cuestión de que yo no como carne porque para Dios es prohibido. No, Dios mismo establece la palabra de que Él mismo a través de los cuervos les enviaba pan, le enviaba carne en la mañana y en la tarde a Elías para que se alimentara y que bebiera del arroyo de Querit. Pero vea usted, cuando el suplemento va terminándose, cuando el suplemento se va acabando, entonces es cuando ya Elías sale de su comodidad. O sea, hemos recibido a Cristo, estamos en una silla, estamos por años acomodados, estamos ahí pensando de que ya no hay otra operación más que seguir adelante. Y Elías eso pensó. Dijo, yo voy a estar acá como quiera, allá afuera la condición de la gente está difícil, pero yo voy a seguir acá como quiera, porque yo aquí tengo el alimento, yo tengo la bebida, tengo una buena condición y no hay nada que me afecte, puesto que a los de afuera les está afectando, pero para mí no hay una condición que sea contraria. Pero vea lo que le dice Jehová. O sea, te mantengo ahí, Elías, porque tengo algo dispuesto para ti. O sea, cuando algo llega a tu vida, déjame decirte que ese algo, aunque llegue ahora, pero ese algo es una plataforma de algo más que Dios está buscando para hacer a través de ti más adelante. O sea, Dios camina por plataformas, Él camina por ascensos, Él camina para poder promoverte y llevarte a otra condición. O sea, yo estoy aquí ahorita, estoy haciendo lo que Dios me está permitiendo, pero puesto que lo estoy haciendo, así como Elías aceptó la voz de Dios y caminó sobre ella, o sea, ya Dios tenía algo preparado a través de la obediencia de Elías. O sea, si tú cumples esto, Elías, yo tengo algo más adelante para ti. Si tú cumples esto ahorita que estás en la iglesia y tú me prometes que tú caminarás conforme a lo que yo he establecido, entonces algo mayor yo tengo para ti adelante. Esa es la historia de Elías en esta situación. O sea, Jehová le dice a Elías, allá afuera la condición va a estar difícil. Muchos van a estar en caos. Muchos quizás estarán como dice Daniel 12:4 y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, pero tú no te preocupes, Elías, tú vas a estar en el arroyo de Querit, vas a beber de las aguas del arroyo, te voy a mandar pan y carne a través de los cuervos en la mañana y en la tarde. O sea, no tendrás pena de sustento. Y aunque algunos consideran que quizá esa condición de Elías se mantuvo más o menos por un año,
Vea usted, por un año Elías estaba nada más escondido. Escondido digo, porque más adelante cuando él sale a hablar con Acab, entonces Abdías, el profeta que era de Dios, entonces él le dice: no, porque entonces si le digo a Acab que tú ya estás acá presente y tú te huyes y te han estado buscando por todos lados, en toda nación te han estado buscando tu cabeza y no la han encontrado, y luego ahora yo vengo y me presento diciendo que tú estás, ¿cómo entonces el rey Acab pensará que no fui yo quien te escondió? O sea, Elías había huido, sí, se había escondido, pero él no lo sabía, puesto que Dios lo tenía en seguridad en el lugar donde él lo tenía. Amén. Así de que, pero vea usted, el tiempo en el cual Elías tenía una provisión de la cual estaba acomodado, estaba llegando a su término. O sea, con esto yo te quiero decir, o sea, estoy en una condición económica que me favorece, no necesito nada, estoy acomodado, no necesito quizá ni llegar a la iglesia los domingos, no necesito infiltrarme en nada que sea con Dios, puesto que yo tengo lo necesario para poder vivir, no hay necesidad en mí, soy independiente, no dependiente, porque no dependo de Dios, sino dependo nada más de mis propios medios, y entonces estoy acomodado. Esa era la condición de Elías. La necesidad estaba allá afuera, pero Elías seguía manteniéndose a un nivel acomodado. Él estaba en el arroyo, pero ve tú qué es lo que Jehová le dice en ese momento. Ve tú en el versículo 7 de ese mismo Primero de Reyes 17, qué es lo que Jehová le dice a Elías para sacarlo de esa condición. Y ve tú lo que dice en este versículo 7 de Primero de Reyes 17, que dice así: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. O sea, la provisión de Elías se terminó. El sustento que yo considero que va a ser mi medio, que no necesito buscar de la ayuda de Dios, se termina. Elías dijo: estoy acomodado porque ya llegó a mí el alimento, tengo el agua y no necesito nada más, estoy viviendo una vida placentera y estoy acá. Pero Jehová le dice: no, esto solamente es un tiempo, porque yo te estoy preparando, porque hay algo más adelante esperándote y que tú lo vas a cumplir, puesto que has cumplido hasta el día de hoy lo que yo te he dicho. Con esto quiero decir, Jesucristo dijo cuando habla de los talentos: si tú pones a funcionar tu talento, si tú tenías 5, yo te daré 5 más y tendré 10. Si tú tenías 3, yo te doy 3 más y tendré 6. Pero si el otro lo entierra y no hace nada con él, entonces automáticamente se lo quito, se lo doy al que tiene 10, y el que tiene más tendrá más aún todavía. Amén. O sea, lo que Elías hace en ese momento es que se desacomoda, deja su tranquilidad en el arroyo y entonces sale a funcionar como un verdadero vocero de Dios. No se queda acomodado. Él camina entonces y cumple la voluntad de Dios al lugar donde él es llevado. Amén. Así de que vamos a ver entonces qué es lo que Dios hace a través de Elías. Porque mientras Elías descansaba, ciertamente el descanso de Elías le trajo reflexión. Y dijo: no, yo estoy acomodado, ya cumplí, con ser hijo de Dios es más que suficiente, y aquí estoy porque Dios me está proveyendo. No. Si eres hijo de Dios, déjame decirte que como hijo tú tienes que aportar a la casa. O sea, ¿quién de nosotros como padres, si nuestros hijos ya trabajan, no van a aportar para poder sufragar un poco el mantenimiento del hogar? O dime tú cómo te sentirás si tu hijo vive 30, 40 años quizá en tu casa, nunca llega a aportar, sino que siempre es alguien que depende del hogar. O sea, no se está cumpliendo la función, porque la función significa que cuando tú llegas a cierto nivel ya de preparación de edad, entonces ya no eres independiente, ya no eres dependiente, sino que tú aportas al hogar para que entonces todo salga mejor en casa. Amén. Así de que, pero vamos a ver qué es la hora entonces de la cual el profeta Elías dejó su comodidad. Dejó la comodidad porque había algo superior, algo siguiente a lo cual él tenía que llegar. A su ungido Dios lo cuidaba ciertamente como a un instrumento que Dios iba a glorificarse. Si te das cuenta, el profeta Elías ya había cumplido, pero Dios lo estaba cuidando porque había algo más adelante en lo cual Dios iba a glorificarse. Lo iba a enviar a un lugar donde la necesidad ciertamente estaba, pero va a llegar a un lugar donde una mujer que no tiene recurso tiene que dar de lo poco que tiene para su sustento. ¿Tú te recuerdas de aquella viuda de la cual Jesucristo llamó a sus discípulos y le dijo: hey, ahorita colecté ciertamente la ofrenda,
Pero ciertamente os digo que aquella mujer viuda, aunque dio 2 monedas blancas, ella dio más de lo que dieron aquellos que dieron grandes cantidades. Porque aquellos tienen mucho dinero, aquellos quizá dieron $100, $200, y la viuda solo puso 2 coras ahí en el alfolí. Pero de cierto te digo que esta viuda dio más de lo que dieron aquellos, puesto que ella dio todo su sustento, dio todo lo que ella tenía para sobrevivir. Y viene el dicho secular que dice, nunca es poco si lo que se da es todo lo que se tiene. O sea, tú eres capaz de hacer esto o aquello para el reino, no importa, tienes limitaciones, no importa, tienes tú dudas en la que podré o no podré, no importa, porque déjame decirte que en el recorrido, la viuda cuando iba a entregar las 2 blancas ahí al alfolí, ella no dijo en el momento en el que iba medio camino, oh, me regreso porque esto es todo lo que yo tengo, ¿qué comeré mañana? No, ella iba con la convicción, entendiendo de que esto es para el reino, esto es para Jesucristo, esto es para que llegue la palabra en tiempo postrero, y no me importa despojarme de todo lo que tengo, porque estoy creyendo en el Dios de la provisión, porque sé que las tinajas no van a mermar harina, sé que las vasijas no van a mermar aceite. Y entonces dijo la viuda, yo entrego todo lo que tengo, porque sé que el Dios de la provisión el día de mañana me va a multiplicar en bendición todo aquello que estoy aportando para el reino. Amén. La viuda entendió ese principio, pero déjame decirte que ciertamente Dios estaba usando a su ungido con un propósito especial. Ciertamente podemos ver un panorama difícil. Hablé lo anterior para que ahora entendamos la condición de la viuda. Era un tiempo de sequía, era un tiempo que no había llovido, era un tiempo en el que muchos estaban viendo cómo sobrevivían. Si alguien quizá tenía un poco de comida, tenía que cuidarlo porque era el tesoro mayor que un carro. Un carro se lo podían llevar cualquiera, pero el alimento, si no lo tenía, la persona podía morir. Pero cuidaban cada una de las provisiones que podían tener, porque había una necesidad extrema en esos tiempos. Pero Dios envía a Elías, a esta mujer, para probar su fe. Por eso el título es Prueba de la Fe. La fe probada. ¿Cómo nosotros vamos a probar nuestra fe si no hemos estado en una condición difícil? Y nosotros decimos tener fe porque tenemos todo dentro de nuestro bolsillo. Cuando comenzábamos el ministerio, alguien de mi familia me dijo desde Guatemala por medio del teléfono, tío, ¿y usted tiene fe en que va a seguir pastoreando la iglesia? ¿Tiene fe que la iglesia va a seguir adelante? ¿O tiene fe porque los miembros ya son suficientes para poder ayudarle económicamente? Le dije, yo no he dejado de trabajar desde el momento en el que Dios me ha permitido. Y esto, le dije yo, es un doble dote que Dios me regala como bendición. No dependo absolutamente de ello porque Dios provee. La palabra establece cuando Abraham le pregunta a Isaac, padre, ¿y dónde está el cordero? Pero Jehová, con una palabra sabia que retunda en mi corazón, Jehová le dice, hijo, Dios proveerá. Y hasta el final de nuestros tiempos, Dios proveerá. Si tú piensas que te vas a quedar sin dinero, Dios proveerá. Pero camina firme en la palabra del Señor. Haz lo que Dios quiere acerca de ti. Y déjame decirte que yo soy testimonio vivo de ello, que Dios proveerá, y en todo momento tú mirarás la provisión de Dios puesta en tu casa a causa de que tú has caminado firme haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Dios proveerá, y aquella mujer ciertamente tiene una gran necesidad. Pero metámonos ahora en el panorama. Ya vimos el ambiente que se vivía, ya vimos que había escasez de toda índole, ya vimos que Jehová había hablado a Elías, que había dado orden a una viuda de Sarepta. Dice Elías, vete a Sarepta, porque he dado orden a una viuda. Ve tú, te doy una palabra, o Dios la tiene que poner en tu corazón y te tiene que decir, llegará tal a darte una palabra, pero Dios te la ha dicho a ti. Solo llego a confirmarte la palabra que Dios ya te ha dado. Por eso Dios habló antes a la viuda, antes de que llegara el profeta Elías. ¿Por qué crees tú que cuando llega el profeta Elías a la puerta de la ciudad, ve a una mujer viuda, dice la palabra? ¿Cómo sabía que era viuda? ¿Cómo sabía que no era aquella mujer que había dejado a su esposo y había salido nada más a buscar algo? ¿Cómo sabía que era ella aquella a la que Dios estaba enviando? Porque el Espíritu de Dios había estado ya dentro de Elías, diciéndole cuál era la persona a la cual iba a buscar.
¿Por qué crees tú que la viuda, cuando mira al profeta Elías, no le dice, oh, yo no sé quién eres tú, no sé qué es lo que me estás diciendo, estoy en una condición difícil, no escucho tus palabras, para mí es más importante mi hijo que alimentarte a ti, porque mi hijo depende de mí, tú ya eres una persona adulta que puede ver de qué manera sobrevive? ¿Por qué la viuda de Sarepta supo con la convicción en su espíritu de que aquel que llegaba era el profeta de Dios? Si ves cómo Dios alinea la situación, si ves cómo Dios puso la convicción en ella y en él para saber que eran la conexión de Dios a través del Espíritu Santo para que se cumpliera la palabra. Eso era lo que Dios estaba haciendo. Eso era lo que Dios estaba cumpliendo a través de la palabra. Pero ¿qué es lo que Dios ahora habla a la iglesia? Dios habló ciertamente al profeta Elías. Dice el versículo 8 que él le habló a el profeta Elías. Pero ves, cuando Dios le habla al profeta Elías, él está en una condición de acomodo. ¿Por qué crees tú que le dice levántate? Se levanta alguien que está acomodado, alguien que está acostado, alguien que está sentado, alguien que está en una condición pero no puesto de pie. Si le dice levántate, es porque está en una condición de la cual necesita reafirmar sus pies. Jehová le dice levántate, levántate y ve a la viuda de Sarepta. Ve lo que dice en el 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. He dado orden a una mujer viuda que te sustente. O sea, no es cuestión de que le dijo, hey Elías, ve nada más que te dé una torta y sigue su recorrido y que ella siga su vida. No. Dice, y mora allí. Mora con ella, haz aposento en su hogar, lleva mi presencia que habite en aquella mujer que va a recibir mi palabra. Cuando Elías llega, déjame decirte que aquella mujer ciertamente está en una condición de necesidad. Si ves la lectura que tuvimos, la mujer dice, hey, ciertamente yo he salido acá a buscar 2 leños y ahorita iba a entrar a hacer una torta y darle a mi hijo para que después de eso muramos. O sea, estaba en una condición de la cual aquella mujer pensaba de que llegaba el final de sus días. Hay situaciones en nosotros que pensamos, pero si yo hago esto y si tal vez ya mañana no vivo, y si tal vez ya no llega la otra oportunidad, y si tal vez, ¿qué te ha puesto en duda? ¿Acaso no estás creyendo en un Dios de promesa? En un Dios que ha asegurado que si caminas en obediencia, Él cumplirá todo lo que a ti te haga necesidad y entonces Él suplirá todas las necesidades para ti conforme a sus bendiciones en gloria. Amén. Es de esto lo que la viuda decía. Por eso es que llega Él a la puerta y encuentra a aquella mujer en esa condición. En una condición humilde, en una condición de búsqueda, en una condición de colectar aquello poco que podía colectar. O sea, tenía limitaciones. La viuda no podía darse el lujo de decir, oh, tengo plenitud, tengo gran cantidad, puedo darte lo que tú quieras. No, la viuda estaba limitada, estaba en una condición de la cual ella misma necesitaba ayuda. Pero ¿cómo sabía él que era la viuda? ¿Y cómo la viuda sabía que era él aquel el cual Dios enviaba? La palabra es clara cuando dice en el libro de Romanos 8:16. ¿Tú has tenido alguna vez convicción de algo? ¿Has sabido, de acuerdo al discernimiento de espíritu, qué es lo que Dios está tratando de decirte? ¿Has sabido tú cuando las cosas vienen de Dios o cuando no vienen de Dios? La palabra establece en el libro de Romanos 8:16 que en nosotros hay convicción de espíritu. Y aquella viuda y Elías el profeta ya estaban conectados espiritualmente bajo un mismo sentir. Había una dirección que ya los llevaba a un mismo punto. Había una dirección de la cual Dios estaba glorificando, porque tanto Elías, para poder cumplir lo que Dios le decía, ve a Sarepta, estaba moviéndose en obediencia, y tanto la viuda, al ver su condición y lo que el profeta le pedía, ambos estaban caminando en fe. ¿Pero por qué estaban caminando en fe? Porque aquella viuda no titubeó para darle a él aquel poco sustento que a ella le quedaba con su hijo. Ve lo que dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque la convicción en cada uno de ellos estaba en que ellos sabían con quién estaban hablando. Dios había hablado a la viuda, Dios había hablado al profeta, la conexión de Dios estaba en ambos. Lo que necesitaba era que ambos cumplieran el llamado para que Dios entonces se glorificara a través de ellos. Amén.
Así de que cuando el profeta le habla a ella en el versículo 10 y le dice, te ruego que me traigas algo de beber, un vaso con agua. Pero dice que cuando ella se iba, entonces él la vuelve a llamar y le dice, te ruego que juntamente con el agua traigas en tu mano un bocado de pan. Y es cuando ella establece que ciertamente aquel que le está hablando está pidiendo mucho. Dirá ella, pero bueno, si yo tengo necesidad de ser ayudada y este viene a que yo la ayude, ¿cómo entonces voy a sobrevivir? Si yo le doy el pan a él, entonces la medida que está, solo es uno para mi hijo y uno para mí. Y si le doy uno a él, entonces ¿qué hago? ¿Dejo a mi hijo sin comer o me quedo yo sin comer? ¿Dejo a mi hijo desprotegido y si tal vez yo puedo luchar más por él, o lo dejo a él morir y entonces vivo yo, pero ya no tengo a mi hijo? O sea, había un balance, una prueba de la cual Dios le ponía, pero que ella estaba en una entela en la cual necesitaba reafirmar su fe. Estoy en una condición de necesidad, estoy pasando un tiempo difícil, pero Dios me está pidiendo esto, oh, no importa, tengo que hacer el sacrificio aunque tenga mi pie lastimado, pero Dios me pide que vaya a visitar a tal persona, voy a cumplir el llamado de Dios y en mi camino para allá, como pasó con los leprosos, entonces mi pie va a sanar y al llegar a donde Dios me envía, cumpliré su propósito, seré sanado y Dios entonces mirará que su voluntad es puesta en mí y que yo me he movido en obediencia. Amén. Así de que eso era lo que Dios estaba probando en la viuda. La viuda caminaba ciertamente, pero la viuda le dijo a él cuál era su condición. Y le dice, vive Jehová. Le dice ella, vive Jehová, porque ciertamente no tengo pan. No tengo preparado nada. Estoy en una condición en la cual solo tengo un puñado de harina en una vasija, en una tinaja, y solo tengo un poco de aceite en una vasija. Y ahora estaba entrando para poder entregarle a mi hijo su parte, comer yo la mía y entonces dejarnos morir. Leía yo una historia una vez acerca de un testimonio en África. Una señora ve en África la condición de alimentación, cuántos niños mueren allá por desnutrición. Y una mujer africana tuvo unos gemelitos, 2 varoncitos tenía. Y su condición física era tal que no podía alimentar a ambos. O se moría ella o se morían los 2 niños. Pero ella tomó una decisión que fue muy drástica, dolorosa para ella misma. Tener que llegar a la decisión de alimentar a un solo niño y saber que el otro iba a morir frente a ella. Tomó la decisión para que uno se salvara y el otro fuera muerto. ¿Te das cuenta de la condición de esta viuda? O le doy de comer al profeta, o dejo morir a mi hijo, o muero yo en el intento. O sea, hay un balance de fe. Esa es la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque si ella sabía de que la certeza de lo que se esperaba era la provisión y la convicción de lo que no llegaba a su vida era algo que estaba por llegar, en su corazón estaba el alimento espiritual de que todo lo que el profeta había declarado acerca de Jehová tendría cumplimiento en su vida. Amén. Tuvo que dar un paso de fe. Tuvo que dar un paso más adelante, no se quedó estancada, no se quedó acomodada como el profeta, no, ella dijo yo me muevo, he estado en movimiento buscando la leña, he estado en movimiento preparando algo para mi hijo, seguiré en movimiento para que todo lo que Dios ha establecido acerca de mí se cumpla y entonces se hable de mí acerca de mis generaciones. Amén. ¿Cómo es entonces que la viuda comenzó a caminar en fe? Ciertamente la viuda no tenía el medio. La viuda era aquella que necesitaba ser ayudada, pero ayudó a ellos. ¿Cómo entonces cubrimos una palabra que Dios nos envía? Si aquel profeta estaba llegando y la viuda tenía la convicción de que era un enviado de Dios para que se cumpliera la palabra en ella. O sea, yo te doy una palabra, pero si Dios no ha tocado mi corazón, si Dios me dice, no es lo que yo quiero, entonces no hay cumplimiento de ella. Porque la palabra de Dios, déjame decirte que se establece mediante 2 partes. La palabra que Dios pone en el corazón de aquel que la va a recibir y aquel que la está enviando para darle seguridad a que la palabra que Dios ha puesto en su corazón viene directamente de Él. Amén. Pero ¿qué era lo que la viuda esta estaba haciendo entonces? Ella no tenía sustento. Pero Jesucristo se anticipa y en el libro de Mateo 6:33 le habla acerca de cómo ella iba a recibir el regalo de Dios. Cómo ella iba a recibir lo que Dios ya había preparado para ella si lo ponía a Él primero de por medio.
En el libro de Mateo 6:33 habla acerca de los afanes. Ahí habla acerca de cómo nosotros debemos caminar para todo aquello que Dios ha establecido. ¿Queremos nosotros poner más del interés que necesitamos poner en algo? ¿Queremos nosotros alcanzar algo que va a traer daño a nuestras vidas? ¿Queremos nosotros llegar, aunque no sea el tiempo ni aquello de Dios, para que nosotros con nuestro mérito alcancemos algo que nos va a hacer daño? Jesucristo habla acerca de los afanes y les habla a todos aquellos que tienen cantidades, cosas numerosas, y les dice: ¿por qué os afanáis? ¿Por lo que habéis de comer? ¿Por lo que habéis de vestir? ¿No es acaso la vida más importante que el alimento? ¿Y no es acaso el cuerpo más importante que el vestido? Y comienza a pregonar diferentes cosas de las que Dios hace para bendecir a todos. Pero le dice en el libro de Mateo 6:33: cuando tú haces esto, déjame decirte que aquel Dios justo te multiplicará en bendiciones todo lo que tú aportes para que el reino de Dios avance. Aportar significa yo pongo, ya sea mis medios económicos, ya sea mis esfuerzos físicos, ya sea todo lo que yo tengo dentro para poder aportar para que el reino de Dios siga avanzando. Porque no es solo la economía, tú tienes talentos, tienes dones, tienes méritos de los cuales Dios puede hacer uso, y en cada uno de ellos Dios te va a bendecir. Por eso dice así en el libro de Mateo 6:33, hablando acerca de los afanes, y dice así Jesucristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa era la promesa de obediencia que Dios le daba a la viuda. Le dice: si tú pones la prioridad para mí enviado, para mí vocero. Recuerda que los profetas genuinos, los del Antiguo Testamento, eran la voz de Dios. Ellos lloraban porque la historia establece que ellos sentían el dolor de Dios. Cuando el pueblo estaba en idolatría, los profetas genuinos de Dios gemían, gritaban, lloraban, se hacían lo que fuera por el dolor que sentían de un pueblo desobediente, de un pueblo que se sublevaba a la voluntad de Dios, y ellos mismos tenían el sentir de Dios. Amén. Era por eso que estos profetas sufrían. Pero la promesa de Dios llega ante la obediencia de esta viuda. Y dice en el versículo 14, hey, le dice Elías: si tú piensas que yo soy un enviado de Dios, cumple lo que yo te digo, porque esto es lo que Dios te manda a decir. Al principio Elías no se identificó. Si te das cuenta, él no dijo: hey, yo soy profeta de Dios, yo soy enviado por Dios, yo vengo a cumplir lo que Dios me puso. No. Él solamente le pidió a la viuda, porque ya la conexión entre ellos estaba a través del Espíritu. Pero entonces llega Elías y le dice a esta mujer, por si aquello que estuviera en desbalance: si todavía dudas de lo que yo te he dicho, le dice en el versículo 14, ve entonces la promesa de Dios para tu vida. Dice en el versículo 14 de la lectura que nosotros hemos tenido, que dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a través del profeta Elías. Esta es la palabra que Jehová te envía, le dice el profeta Elías a la viuda. Si tú cumples lo que Jehová ha puesto en tu corazón, la orden que te dio de que alimentaras a este profeta de Dios, entonces esta es la palabra que Dios te envía. Jehová dice así: ni la harina de la tinaja menguará, ni tampoco el aceite de la vasija menguará, hasta el momento en el que Dios haga llover nuevamente sobre la faz de la tierra. O sea, si había pasado considerablemente un año para que esta condición de esta viuda llegara a tal punto, tanto que el arroyo de Querit
se había secado a falta de lluvia, faltaban 2 años y medio todavía para que esta viuda siguiera todavía con ese sustento. Y puesto que la viuda atendió las palabras de Elías y entonces hizo conforme a él le dijo, la palabra establece que tanto la harina de la tinaja no mermó y tampoco el aceite de la vasija se menguó, porque Dios cumplía su palabra, puesto que ella en el momento de necesidad, ella había puesto a Dios como prioridad. El profeta era el enviado de Dios, el profeta era el representante de Dios, el profeta era el número 1 al cual la viuda había puesto prioridad, y después se había puesto ella y había puesto a su hijo como término final. La viuda cumplió. Había necesidad, había escasez, había hambre, había muerte, perdición sobre la faz de la tierra, 3 años y medio en los cuales no había llovido. Pero aquella viuda dijo, yo me aferro, me agarro de la palabra, amarro lo que Dios envía a través de este profeta. Y si él dijo que la harina no va a restar, que el aceite no va a mermar, que va a haber tal cantidad, que voy a pasar toda esta condición, toda esta hambruna de la tierra, pero que yo seré seleccionada por Dios para que afuera esté la necesidad, para que afuera esté la muerte, pero que dentro de mi casa, dentro de mi territorio, dentro de lo que Dios ha prevalecido, para que su presencia more, entonces se permanecerá, se mantendrá firme, y sin importar la necesidad, la obediencia al amor de Dios, la firmeza a su promesa está vívida en cada uno de aquellos que mantienen su palabra. Amén. La viuda caminó sobre ese término. Pero ¿qué habla acerca de ella la palabra? La palabra establece en el libro de Lucas, en el 4, en el libro de Lucas 4, la palabra establece que Jesucristo andaba ciertamente en Nazaret, aquel lugar donde él había sido creado. Llega a Nazaret y aquellos de el lugar no lo aceptan, porque dicen que no es este el hijo de José el carpintero, que no es este aquel que pregona venir del cielo, que ser el pan que descendió del cielo, que no es este aquel cuyos hermanos y hermanas conocemos y están entre nosotros, que no es este aquel que pregona un evangelio diciendo de que ha venido del Padre, cuando conocemos a su padre José. Mas Jesucristo llega a ellos, a los incrédulos, aquellos que no tienen su fe puesta en Dios, aquellos que no consideran el verbo vívido, aquel que descendió del cielo, aquel que estuvo en el cielo y nuevamente ha subido al cielo para preparar un lugar para ti y para mí, aquel de lo cual especulaban todos los nazarenos acerca de él. Jesucristo les dice, hey, ciertamente les digo que ustedes no creen en mí, porque dice en el versículo 24 de esta lectura de Lucas 4, que ciertamente no hay profeta ni en su propia tierra. Pero ve qué es lo que habla Jesucristo acerca de esta viuda. ¿Qué es lo que dice Jesucristo acerca de ella? Ve tú en los versículos 24 al 26. Y dice Jesucristo hablando a aquella manada de religiosos que querían entonces acortarle. Dice así, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y dice en el 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Sí entiende la palabra? Jesucristo les dice a los religiosos, hey, en los tiempos de Elías habían muchas viudas a lo largo de la tierra, puesto que había un gran hambre, escasez de comida y de agua. Pero ¿por qué Jehová no tomó a otra viuda, sino que fue Elías directamente a la viuda de Sarepta de Sidón?
Porque déjame decirte que Dios ha puesto su mirada en cada uno de aquellos en los cuales Él va a glorificar su nombre. Oh, no importa, yo pienso que tal vez no he sido llamado para esto. El hombre quizá me dijo que yo no soy para esto, para lo otro. No importa. Dios ha puesto la mirada en ti. Dios ha puesto, como lo puso también en Naamán. Jesucristo le dijo a esos religiosos: en los tiempos de Eliseo, muchos leprosos habían a lo largo de la tierra. Sin embargo, solamente Naamán el sirio, aquel centurión del ejército, era aquel que nada más había sido salvo, puesto que Dios había puesto su mirada en ese centurión. Dios ha puesto tu mirada en ti. Dios ha puesto su mirada en mí. No importa la cantidad de viudas que pudo haber en ese entonces, pero Dios puso su mirada en aquella viuda determinada de Sarepta. Y Él dijo: hay muchas mujeres que tienen necesidad, pero yo he visto a esta mujer de un corazón noble, de un corazón humilde, de un corazón entregado a la bondad, de una mujer que tiene un corazón de lo cual yo puedo sacar un buen privilegio para poder glorificar mi nombre. Y si tú sigues leyendo, tú encontrarás desde el versículo 17 al 24 que aquella viuda pasa una gran prueba. Eliseo había llegado ciertamente para poder nutrirla en bendiciones alimenticias, pero ahora se presenta una condición diferente a la cual Eliseo esperaba. El hijo de aquella viuda enferma y muere. Y entonces Eliseo toma al niño, lo lleva a su cuarto en el aposento alto y le dice entonces: Jehová, ¿qué es esto? Esto no estaba dentro del programa. Yo no sabía que este niño iba a morir. Sabía del alimento, sabía que tenía que llegar para que tú proveeras para esta viuda, pero de este niño no había un plan. Pero Elías se acuesta 3 veces sobre ese niño, y el niño, dice la palabra, que vuelve nuevamente a recuperar su alma. Su alma vuelve al cuerpo del niño, y entonces ve las palabras de esta viuda en el versículo 24 de este mismo capítulo 17 del cual tuvimos lectura. Porque en el 24 habían pasado muchas situaciones. Oh, yo he visto milagros, he visto provisión de Dios, he visto cómo Dios se mueve en mi familia, he visto cómo ha llegado esto o aquello a nuestra familia, pero aún así sigo en duda. Yo no sé si sea Jehová el de los ejércitos, el Dios que me ha proveído, o si son mis medios, o si son mis familiares, o de qué manera ha llegado la provisión a mi casa. Él había estado en la casa de la viuda por lo menos 2 años y medio. Porque el tiempo ya se había cumplido. Después que él sale de ahí de la casa de la viuda, entonces se presenta a Acab y la lluvia viene. Y si Jesucristo dice en Lucas 4:26 que la lluvia fue por 3 años y 6 meses, tuvo un buen tiempo en la casa de ella. Pero aún así ella no creía completamente en él. Pero ve que es lo que dice en el versículo 24 de este mismo capítulo 17. Le dice ella, después que él, a través del poder de Dios, fue resucitado el niño. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora, después de tanto milagro, después de tanta provisión, después de que Dios ha llegado a mi vida, me ha bendecido, ha traído a mis hijos a la iglesia, ha traído a mi familia a ser parte de su iglesia. Después de eso, yo sigo con duda. ¿Será que Dios es el que se está moviendo en mi vida? ¿Será que soy yo el que estoy evangelizando? Estoy estudiando, estoy llevando palabra a mis hijos. ¿Será Dios el que está llevando el suplemento espiritual para que ellos se conviertan? La viuda dijo: me has entregado todo. Me has entregado ciertamente provisión. Ha habido harina, ha habido aceite, pero aún hay duda en mí. ¿Serás tú aquel que Dios envía? Sin embargo, en el 24, hasta que su hijo resucita, entonces se da cuenta ella que tú no solamente te estás asegurando tú, estás asegurando a tu generación. El hijo de la viuda fue asegurado, puesto que ella se movió en obediencia. Ella proveyó al profeta Elías, y entonces su generación, su hijo y las que estaban por venir, estaban aseguradas a causa de la obediencia de esta viuda. Si te das cuenta, una provisión, un privilegio, un regalo, algo que tú hagas para Dios, no te asegura solamente a ti, asegura a tus hijos, asegura a tu segunda, tercera y cuarta generación, para que caminen en el temor de Dios, en obediencia, y todos entonces sean envueltos después de aquellos que vendrán después de ti. La viuda reconoció que ciertamente no había sido solo por ella
la provisión que Dios había puesto. Si el hijo fue salvo, era porque había algo mayor que Dios iba a hacer a través de ella. ¿Crees tú que Naamán se quedó nada más con la sanidad de la lepra? La palabra establece que este era un general sirio y que Naamán amaba a Dios antes de todas las cosas. Llegó el momento de decirle al profeta Eliseo: dile a tu Dios que cuando yo esté postrado adorando al Dios de mi Señor, de mi Rey, que no tome en cuenta, porque mi postura es estar de pie. Oh, yo sé que tú estás pasando quizá alguna situación difícil, pero déjame decirte, el apóstol Pablo dijo: estoy botado pero no derrotado, estoy caído pero no perdido, porque tu condición no es la que tú ves, tu condición no es la que estás viviendo, porque tu condición está más adelante. Lo que tú estás viendo en ese momento, la viuda estaba pasando por escasez, por necesidad, pero ella no estaba viendo su condición permanente, ella estaba viendo algo temporal. Ella sabía que lo que estaba viviendo era algo que lo llevaba más adelante, porque Dios había enviado a un vocero. Y cuando Dios envía a un vocero, déjame decirte que tu palabra, que su palabra tiene que activarte, tiene que despertar en ti algo, tiene que caminar en ti algo, tiene que despertar tu espíritu, tiene que despertar tu alma, y entonces para que brotes, para cumplir el llamado de Dios para el cual tú has sido diseñado delante de los ojos del